Muy buenas chicos, hoy os traigo una review a fondo del SteelSeries Rival 700, el flagship de la marca donde han querido poner toda la carne en el asador, pero ¿realmente lo han conseguido? ¡Vamos al lío! El unboxing es bastante tocho para ser un mouse, no podemos negarles que la caja en sí y la presentación mola bastante. En el interior encontramos el ratón y una caja pequeña. En esta se guarda un manual de usuario y dos cables USB. Exacto, el cable es removible para transportar más cómodamente el ratón. Uno de ellos es de goma de 1 metro, el otro es mallado de 2 metros. Esto ayuda bastante dependiendo del setup de cada uno. El ratón en sí tiene muy buena ergonomía. En la parte trasera podemos ver un tapón de goma con el nombre del modelo. Al retirarlo, tenemos una muesca de la que tirando podemos retirar la carcasa. Este ratón es particularmente modular. Eso implica, además del palm case, su sensor intercambiable. Podemos elegir entre el sensor óptico PMV3360 de Pixar que trae de serie o un ADNS 9800 que podremos comprar aparte. Este ADNS 9800 es un sensor láser con muy buenas prestaciones, llegando a 8200 dpi y 150 IPS. Como reemplazo para las carcasas he adquirido un kit de colores. En este vienen 3 carcasas dándole un aspecto diferente tanto al ratón como al setup. Las carcasas son con un patrón triangular y de serie es de color negro mate. También podremos cambiarla por la de color azul, por la de color blanco o la de color rojo. Lo que más me llama la atención por encima incluso de sus piezas modulares es la pantalla OLED. Esta la podremos configurar para que nos notifiquen las aplicaciones de SteelSeries Engine. Sinceramente, esta pantalla es un detalle del que podrían haber prescindido. El cometido de la pantalla es que se mire, y si estás en una partida no vas a quitar la vista del monitor para mirar la información de la pantalla del ratón. Además, sufre de algunas carencias, entre ellas, la posición del panel se sitúa tras el bisel, por lo que en el ángulo normal con respecto a nuestros ojos es bastante difícil de ver. Otra cosa que la empeora es la goma de sujeción, que en vez de estar en el interior la han puesto en la zona superior, quitando más visibilidad si cabe. Por cierto, la pantalla OLED me la he cargado desarmando el ratón, y habiendo visto el resultado casi que me he hecho un favor. Los laterales tienen muy buenos grips, y los botones son fáciles y cómodos de presionar. Otro inconveniente es el tercer botón lateral, el que está pegado a la pantalla OLED. Este botón teniendo una mano normal es casi imposible de llegar a presionarlo. Al menos que cambiemos drásticamente la posición de la mano, se nos va a hacer muy difícil configurar ese botón. En cuanto a la rueda y los botones principales son muy buenos. La rueda tiene los steps bien definidos pero fácil de scrollear, además de que el switch es más suave de lo normal. Los botones principales 10 de 10. Una vez me dispongo a desarmar el ratón intuyo que es mala idea. No estaba desencaminado, aunque gracias a ello podemos entender algo de este mouse. Para empezar, hay que retirar bastantes piezas para poder llegar hasta los switches principales y la rueda. Por el camino me encuentro el chip ARM de 32 bits habitual en un PCB donde se hallan los switches laterales. Estos son Kyle, y de ahí que sean tan buenos con su recorrido corto. Sigo buceando para poder llegar a la placa principal, pero me encuentro con una serie de complicaciones. Tengo que retirar el mecanismo de los botones para poder llegar a la rueda y retirar la placa con su LED. Después de eso tendría que haber despegado la pantalla OLED para retirar todo el conjunto, ya que tiene una hendidura para ello. En vez de eso he tirado de la placa llevándome con ella un mini trozo de pista y dejando la pantalla inservible. Mirando la PCB principal puedo ver unos switches SteelSeries. Estos están testeados en 30 millones de clics de durabilidad según la marca. Para mí son realmente buenos y han hecho un gran trabajo. No sé con qué compañía lo habrán hecho. Como switches complementarios de los Kyle laterales podemos ver unos TTC. Personalmente creo que el conjunto de switches es muy acertado en cuanto a rendimiento y sensaciones. En la parte trasera del mouse tenemos un LED RGB con un protector difusor de luz. Gracias a este sistema, la iluminación en todo el logo es uniforme y muy brillante.
Bueno chicos, este ratón me ha generado varias contradicciones personales en cuanto lo he puesto en la alfombrilla. Una de ellas es su peso. 140 gramos es demasiado elevado para un ratón de uso gaming o competitivo. Por otro lado está su pantalla, con sistema OLED. Este sistema lo que hace es que el negro sea más negro, ya que es ausencia de luz. Para mí, una auténtica pijada. Su posición con respecto a la nuestra y nuestro punto de vista es muy mala, ya que no nos deja ver por culpa del bisel. El que la carcasa sea intercambiable me da una muestra más de que este ratón es puro postureo. Aunque la cambiemos de color y queramos admirarlo, no vamos a quitar la vista de la pantalla para estar mirando el ratón, igual que con la pantalla. Además, la carcasa recae justo debajo de la palma. Si querían hacerlo modular, podrían haber hecho como la competencia de hacer los laterales intercambiables. Con respecto a los laterales tengo que discrepar un poco, sobre todo con el derecho, ya que es demasiado bajo. Tengo que juntar demasiado el anular y el meñique o lastrar el meñique por toda la alfombrilla durante el movimiento, lo que crea más fricción y no queda un movimiento fluido y cómodo. En cuanto a las alertas táctiles, intenta darte una inmersión más dinámica, cosa que lo veo otra contradicción más, ya que no está enfocado a gaming, pero intenta que sea para gaming. Algo que no me entra en la cabeza es el sensor. Ni tampoco me entra en la cabeza el marketing que han querido hacer con este ratón. Pretenden venderte de serie el ratón con un sensor óptico, cuando lo lógico sería vendértelo con el sensor láser y tener la posibilidad de comprar el óptico en un módulo aparte, para hacer el postureo total, o para dedicarlo más a gaming y que la gente se deje la pasta. En definitiva, este ratón es una serie de despropósitos que no me dejan verlo como un ratón en sí, ni para uso gaming ni para nada. Es demasiado pesado y no lo puedes disfrutar con comodidad en cuanto a lo que la marca quiere venderte. Aunque ojo, su respuesta es bastante buena gracias al sensor óptico, obviamente. En fin, que si quieren comprar un ratón, eviten gastarse más de 70 euros. Más de eso, es absurdo comprar un ratón ya que no tiene las prestaciones que se supone que deberían de darte por ese dinero. Por menos de 70 euros tienes las mismas prestaciones o mejores con ratones de menor peso y más enfocados para gaming. La verdad que me he llevado una decepción con este flagship, ya que esperaba demasiado de él. También depende de las expectativas de cada uno, pero para mí no merece el dinero y más el dinero de todos los accesorios. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y de ser así, métanle un like. No olviden suscribirse para próximas reviews. Venga pibes.